marca su 8º gol como profesional, Jeringa Guzmán, ¿no? Que se fue al ataque. También es virtud de él estar ahí en el área, porque no era una jugada de costado y con pelota quieta, era una jugada en movimiento. Uno se da cuenta que cuando uno quiere algo, puede haber el obstáculo que sea y vos lo sobrepasas. A ver, mi origen inicia en Goretti, ahí es donde se inicia todo. Ahí nací, ahí fue donde llegaron mis padres. Mi mamá es de Nutibara, mi papá de Turbo, éramos 8, 4 hombres y 4 mujeres, y un papá que trabajaba en Simesa, entonces le tocaba duro, y en ese entonces consiguieron un pedacito de tierra allá arriba en Belli, se llama Pacheli ya, y ahí me hice. Ahí empecé a jugar en Goretti, salió el club que se llama Goretti, y a mí y otros 3 compañeros nos llevaron a Itagüí. Y entonces ya me tocaba desplazarme a Itagüí para jugar con un equipo de Itagüí. Por ahí ya me empezaron a llamar de Sabaneta y fui a entrenar con un equipo que en ese entonces eran las divisiones menores del Millonarios. Y nosotros jugábamos con uniforme de Millonarios, pero una categoría, como decir, la primera A acá en Antioquia. De un momento a otro hubo una conexión con el Cúcuta Deportivo y ya no éramos Millonarios, sino Cúcuta Deportivo, y ahí ya apareció Faustino Asprilla. Esos fueron los 2 primeros que yo vi que llegaron rapidito a Nacional, Asprilla y la Flecha Gómez, jugando ahí con una filial ya del Cúcuta. Entonces ahí ya empecé como a ver como que el fútbol sí va a ser por acá. Ahí empezó el nexo con Envigado y que ya salió la primera B, que fue en el año 91, que llamaba la Copa Concasa, y donde nació el apodo de Jeringa. Estábamos jugando una ruedita, el bobito que siempre hacíamos, y Matías Mejía dijo ahí, quedé yo y dijo, hey, entra Jeringa. Yo era así de pelito larguito, así como era el Jeringa, el humorista. Un borrachito para un taxi y le dice al taxista, señor, me hace el favor y me lleva a esta dirección. Allá me entrega y le pagan, ¿sí? Y si no me pagan, pues no me entrega. Y ahí había un periodista y ya, desde ahí ya me quedé Jeringa, y ahí, de ahí fue donde salió mi apodo. Por ejemplo, Matías no se llama Matías, se llamaba John Jairo, pero era de Don Matías, entonces le decíamos Matías. Edgar Carvajal, pero entonces por su fortaleza y todo eso. El Panzer, por estar yo con él jugando y de un momento a otro iba a acompañarlo una muchacha y era su prima, que es ahora mi esposa. Ya llevamos 30 y pico de años juntos, tenemos 2 niñas y ahí estamos. Recuerdo que era un torneo muy duro porque había dueños de equipos que tenían mucho dinero. En la vida y el fútbol, cuando hay dinero, algo sucede. Entonces habían equipos que eran muy bien conformados, jugadores que ya habían estado en la A. Nosotros teníamos un muy buen equipo. Me acuerdo mucho que también estaba la Flecha Gómez con nosotros, Alejandro García, un delantero también que jugó en Medellín, que le decían el Saltarín, que cabeceaba muy bien, Pacho Cassiani, que también jugó mucho rato, jugó en Junior, y con todo y que era muy duro, pero logramos ser campeones. Eso fue una locura, así vagamente me acuerdo, pero fue algo que lo vibró mucho todo Envigado, bueno, Antioquia, porque en realidad tener 3 equipos en la A era algo que no existía a nivel nacional, entonces se veía como la connotación de que somos la cuna del fútbol, que aquí toda la vida ha sido así y que llenó de alegría a mucha gente, claro que sí. Porque nosotros fuimos campeones, un equipo, y el equipo somos 20, 25 jugadores como mínimo, y de esos 25 quedamos como no te miento, por ahí 10. Porque resulta que al siguiente año llega alguien más y decide que había que traer otro técnico, y traen al Chiqui García. Y obvio, trajeron un equipo ya casi que montado de la A,
con un cuerpo técnico de selección y todo, y nosotros quedamos como en el aire, y nosotros, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Bueno, nos tocó hacer de tripas corazón, y los que trabajen bien, los que lo hagan bien, seguro van a jugar. Nos conformamos con quedar ahí, con estar ahí, y empezamos a trabajar, y ya empezaron pues como a pasar los técnicos. Luego llegó el Pecoso, por ahí me acuerdo del profe Pelufo. Llegué al Medellín, me quedé solamente 6 meses, con todo y que tenía contrato a 1 año, pero en ese año llegó un nuevo dueño al Medellín y decidió que si habían jugadores que no pertenecían al equipo, que iban a ser suplentes y todo eso. Yo estaba en mi flor del trabajo y yo me sentía pues titular donde fuera, y le dije entonces a ellos que no iba a seguir. Entonces corté el contrato ahí y me regresé para Envigado en ese mismo año 95, para pasar al 96, y ya me quedé otra vez otros 2 años en Envigado. Ya se veía la empatía entre el goleador Núñez y la nueva barra del DIN, denominada Resistencia Roja. Me acuerdo que se estaba formando ya casi que la Resistencia Norte, y ya estos eran como más de frente. Bueno, necesitamos un campeonato, no más sufrimiento, como siempre se le dice al hincha del DIN. Y en el 98 me compró el Medellín nuevamente. Ahí sí, ya comprado, nos vendieron al Panzer, a Ramírez, a Juan Carlos Ramírez y a mí. Y ahí sí ya llegamos al Medellín más establecidos con la compra. Pacheco, Gustavo Restrepo, Jeringa, Iván René, Jeringa. Uy, Y ahí está el gol. excelente la jugada colectiva del Medellín. Muy bien cómo tejieron la pelota, cómo se acompañaron, y el aporte de Jeringa arriba. Y ya todo el mundo sabe la historia de ese 98-99. La gente fue muy receptiva con el trabajo nuestro, pues que veníamos de Envigado. Se hizo un trabajo brillante con unos jugadores de mucha jerarquía. Bueno, la gran mayoría de compañeros que quedaron ahí, que apenas estaban empezando y son referentes de este momento del Medellín, que son Roberto Carlos Cortés, John Javier, Choronta. Entonces, si te hablo de esos 2 jugadores, seguro que ahí mismo se identifica el haber sido campeones en ese 2002, David, y que eran jugadores que apenas, cuando nosotros estábamos ahí, apenas estaban llegando al Medellín. Ese era Andrés Orozco. Andrés Orozco, otro central que subió al ataque. Qué bien. Muy buen jugador, un debut acá en Medellín, auspicioso el de Andrés. Promete mucho Andrés Orozco. Jeringa. Y entonces les tocó ese campeonato tan soñado del 2002. Y entonces se pone uno a ver, y de atrás vienen muchos jugadores que estuvieron con nosotros en el 98, 99, y eso fue algo que todavía lo recuerda mucha gente, maravilloso, con todo y que de ahí en adelante se fueron otras veces campeones, pero ese del 2002 estuvo maravilloso. Me vendieron del Medellín al Santa Fe, y del Santa Fe fui a dar al Sporting Cristal a Perú. Y estando en Perú, que estaba feliz allá, porque tenía aparte de un cuerpo técnico impresionante, un equipo de mucha categoría. Habían como 5 de la selección en ese entonces, de la selección peruana. Fuimos subcampeones, íbamos a jugar Copa Libertadores, y me llaman de Nacional, que querían contar con mi trabajo ahí. Yo, ¿cómo? Dios mío bendito. Mi mamá estaba viva en ese entonces, en el 2000, yo no, esta es la oportunidad, ya tenía 30 años, yo dije, no, yo tengo que jugar en Nacional a como dé lugar. Y en esas vacaciones vine, arreglé contrato de todo con Nacional, yo feliz de estar en el Nacional. Y yo dije, no, aquí ya me quedo viviendo, dije yo. Pero no fue así, solo estuve 2 años. Pero también lo disfruté al máximo, porque es un súper equipo en toda la infraestructura, todo lo que usted le quiera ver. Así está Gonzalito Rodríguez, va Leandro Romagnoli con el centro. Fui subcampeón de la Sudamericana,
Fui subcampeón a nivel nacional también con el profe Montoya, con Nacional. También esos 2 años los disfruté mucho también. Y le cumplí las promesas a mi mamá antes que falleciera, que yo le había prometido a mi mamá cuando estaba más pequeñito, que yo pasaba y cogíamos el bus en el Parque de Berrío. Y ahí estaba el hotel Nutibara y ahí se concentraba Nacional. Y veíamos los jugadores ahí. Y yo le decía a mi mamá, me acuerdo vagamente para que le dije que yo algún día iba a jugar, que quería jugar en ese equipo. Y vino a verme al estadio, verme jugar con la promesa que le había hecho. Y bueno, un técnico decidió que yo no podía seguir ahí. Y me llama, en ese diciembre, me llama Víctor Luna, que en paz descanse. Me había dicho, hey, algún día yo quiero que jugues en mi equipo, donde yo esté, me dijo así. Le digo yo, profe, me encantaría que usted me dirigiera, claro que sí, algún día nos vamos a ver. Y resulta que me dice, si quedamos campeones, lo necesito para que juguemos Copa Libertadores. Y yo, ¿en serio, profe? Sí, mijo, tranquilo. Ay, mismo, yo no. Hay que hacerle mucha fuerza al poderoso. Bueno, fueron campeones y ya, dicho y hecho, terminó el paseo ese de la avenida de ellos de Pasto. Yo con los nervios de punta, a ver si me iban a volver a llamar, y claro, preciso. A los 2 o 3 días me llamó el profe Luna otra vez, bueno, necesito que nos veamos el 2 de enero allá en el estadio. Ser suplente de Amaranto Perea, de Felipe Baloy, eso fue maravilloso, me lo gocé hasta más no poder esa Copa Libertadores, ese torneo. Fue ese año fue maravilloso, de verdad fue un 2003, ver la ciudad, la gente feliz, los hinchas ni se diga, eso fue para nosotros, fue algo, con todo y que no fui campeón con ellos, pero lo alcancé a disfrutar mucho con los muchachos. Me tocó duro como les toca a todos, pero yo me di cuenta que la posición que yo jugaba la tienen jugadores que miden casi 2 metros de estatura, pesan 90 kilos, y yo fui un flaquito de unos 79 y que no subía nunca de peso, siempre me mantuve en los 69, 70, 71 kilos. Entonces me tocaba tener otra herramienta y empecé a ordenar, a hablar, a liderar. Entonces, a partir de ahí fui capitán en todos los equipos donde estuve, en todos. Entonces, eso me llenó como para empezar y decidir, bueno, voy a empezar a dirigir desde los pequeños, voy a ir mirando. Y bueno, hasta que llegué a ser entrenador. ¿Cómo ustedes empiezan a captar el equipo que tienen al frente, cómo viene, de qué forma juega? Con todo y que yo decía que yo no iba a ser entrenador, yo decía, no, es que es muy difícil. Y muchos técnicos me lo fueron diciendo, me decían, Eri, empecé a estudiar, empecé a leer, incluso hasta Umaña, cuando estuve con él en el Quindío, me pasaba documentos, me decía, empieza a leer, que usted lee muy bien dentro del terreno de juego los movimientos de su rival, lidera muy bien, todo el mundo está atento a la orden tuya, tenés que ir aprendiendo eso y seguro que después te vas a dar cuenta. Después Álvaro de Jesús Gómez, que campeón con él también en la primera B, con Águilas Doradas. Y bueno, por ahí como que se me fue dando esa idea. Tuve al lado, cuando inicié de entrenador, un gran maestro como es Leonel Álvarez, que lo asistí para ir a
a dirigir al Cali en el 2013 y a partir de ahí estar con él hasta el 2014 y en el 2015 llamarme el profe Bolillo con el Panzer Carvajal y decirme que necesitaban un entrenador en el equipo donde yo jugué en Panamá, en el Árabe Unido. Y bueno, cogí un muy buen amigo que se llama Freddy Molina y me fui con él de preparador físico y allá empecé. Me lo entregaron de último en la quinta fecha y fuimos campeones ese año en profesional. Fuimos a Copa de Centroamérica que le llaman Conca Champions, frente al Dallas de Oscar Pareja. Al próximo año volví a ser campeón. Entonces fue algo maravilloso porque estuve 3 años en Panamá, fueron 6 torneos y 3 veces campeón, 3 veces fui a la Conca Champions. En Centroamérica tengo una buena hoja de vida, por así decirlo. Tuve acercamientos con el Herediano de Costa Rica y bueno, por allá he tenido la posibilidad. Luego regresé por allá como por el 2021 y no me fue tan bien, pero hice que el equipo también otra vez volviera a estar en semifinales. Regresé aquí a Colombia, tuve la posibilidad de asistir al profe Bernal en Águilas Doradas. Luego fui de asistente también a Jaguares de Córdoba con un ex compañero mío, Óscar Upegui. Y a partir de ahí ya vi que aquí en Colombia ha sido difícil como abrir esa puerta a nivel profesional y me fui para República Dominicana. También tuve la posibilidad de dirigir allá con el profe Jair Alzate, un excelente PF también. Tuvimos la posibilidad de llevar el equipo a la final, nunca ese equipo había ido a la final, nunca había ido a un torneo internacional y lo llevamos a 2 torneos internacionales. Se llama la Conca Champions y la Caribbean Cup. Ese por ahí ha sido mi andar ya dirigiendo. Ahora vuelvo a mi país deseoso de que haya la posibilidad también, de pronto sí, en una B, en la A, no sé, pero ahora estoy acá iniciándome otra vez, a conocer otra vez el fútbol local y bueno, y como siempre yendo a los estadios a ver mis equipos, el Nacional, el Medellín, el Envigado, ni se diga, porque a todos los quiero con el alma. Creo que soy uno de los poquitos que tuve la posibilidad de jugar en los 4 equipos a nivel profesional, entonces me llena de motivos y de alegría el haber vestido las 4 camisetas de acá de nuestro departamento. Oiga, excelente lo de Jeringa ayer en ataque y lo de Orozco. Toda la expectativa de un clásico del fútbol infantil, clásico del fútbol aficionado entre Municipio de Envigado, correspondiente al primer equipo de Envigado Fútbol Club, y el conjunto Tiendas Margos. Hay un ADN particular, hay una identidad particular de ambos equipos en el fútbol aficionado. Llegar a nivel local a un proyecto como es el de Margos y al frente de un gran directivo como es Juan Pablo Upegui, un visionario como su papá Gustavo, que veía en traer jugadores de todo el interior, de todos lados para ponerlo a jugar fútbol profesional, que era una idea de él que siempre la tuvo y que siempre un Envigado con ese nombre, la cantera de héroes. Entonces saber que yo también salí de ahí, de esa cantera y muchos más que de pronto no tengan ese renombre, pero que también hicieron grande un club y que ahorita el hijo tenga esa misma sangre y ese deseo, esa idea de seguir ayudando a la juventud que anda en tantos problemas, que encuentran en el fútbol esas posibilidades de ayudarle a su familia, como lo hice yo. Entonces, primero, tratemos de sacar más largo. Y segundo, anticipemos la jugada.
El llegar a Amargos es como una pausa mía para seguir avanzando y llegar a seguir ayudándole a Juan Pablo a avanzar con su grupo de trabajo, que son muchos. Por ahí está el profe Richard Parra, que es muy reconocido también en Centroamérica. Está Nicolás Torres, que también jugó con nosotros en el Medellín, jugó en el Junior. Hay un grupo de trabajo muy bien puesto para estos jugadores que tiene categoría de las 7 a la sub-17 y hasta la sub-20. Entonces es un proyecto magno, un proyecto muy grande que ya viene de atrás y que se me va en este momento el nombre de algunos jugadores que ya Juan Pablo ha tenido la posibilidad de que pasen por este club y que ya estén en Europa, en México, en las selecciones sub-17, sub-20. Entonces son cosas que se vienen haciendo a partir de gente visionaria como es Juan Pablo Upegui, que nos abre la puerta para empezar a encaminar a estos muchachos a lo que realmente ellos quieren, que es ser futbolistas profesionales. Vamos, vamos, con toda la actitud del mundo, a ver, vamos a ver. Vamos pues equipo, vamos mono. Así a nivel aficionado, los entrenadores trabajan con las uñas. Veo que algunos son muy creativos y hasta con un palo de escoba te ponen a entrenar. Con cualquier baloncito, con cualquier pelota, sea de tenis, lo que sea, se las ingenian y son de verdad invisibles, pero que la realidad la hacen cuando ve que el jugador está entrando en la idea de que puede ser un buen hijo, un buen jugador, y a partir de ahí se van a crear esas situaciones como para que ellos sigan avanzando. Yo le diría a los entrenadores, a todos, a todo nivel, de que siempre estemos mirando a estos jugadores como nuestros hijos, porque hasta un consejo te libra de que vas a hacer algo malo porque lo necesitas para poder subsistir. Pelota al centro y llegó. Yo incito a los entrenadores que todos los días lleguen con el mejor ánimo a hacer su trabajo, que en realidad el que está al frente te va a emular, el que está al frente va a ser el día de mañana. No lo que vos le digas, pero sí lo vas a encaminar a ayudarle a que sea una gran persona y obvio que sea un gran jugador y que mañana lo puedas abrazar y decidir que lo viste por la televisión, ese lo entrené yo, ese estuvo conmigo. Entonces son muchas cosas que este fútbol es gratificante y que día tras día nos llenamos con él. Estamos siendo felices a mucha gente que lo está viendo. Entonces es simplemente decirles que dar lo mejor para el que tenemos al frente. Entonces es eso, es darles a entender de que podemos ayudarles y que pueden seguir avanzando y progresando.